es Navidad. Y quería hacer un pequeño pensamiento para ustedes mientras que estoy caminando por las calles de Austin, Texas. Y esto es porque estaba queriendo sacar un capítulo para ustedes, pero se me descompuso mi computadora, razón por la que estoy en Austin. En fin, una de las cosas que quería compartirles es cómo la Navidad me ha hecho reflexionar de cómo nosotros vemos la profecía bíblica. Y sí, estoy hablando acerca de escatología o las cosas de los últimos tiempos. Sígueme, no te vayas. Lo que estoy pensando, o lo que estuve pensando, es acerca de cómo la escena de la Natividad, por ejemplo, nos ayuda a pensar en ello, porque en el tiempo del nacimiento de Jesús, la venida del Mesías era algo profético. No era como para nosotros, que es un recuerdo del pasado, sino que era una expectativa de lo que pasaba con ellos. De la misma manera que para nosotros el retorno de Jesucristo, para que Él venga ya a quedarse aquí, es algo en el futuro. Y nosotros sabemos la historia de cómo los judíos fallaron a reconocer al Mesías. Deberíamos explorar por qué. Ellos tenían sus expectativas. Créeme que mientras que en nuestra era nosotros tenemos muchas cosas que pensamos de cómo el Señor va a venir. Ya tenemos las tablas, los gráficos proféticos, ya tenemos nuestra teología bien cerrada. Nos enseñaron en la iglesia perfectamente cómo el Señor va a regresar, y hasta la gente se ha atrevido a poner fechas de su retorno, de lo cual nada de eso ha ocurrido. Dios se sigue rehusando a caer en las manos de personas que arrogantemente tratan de decir yo tengo el secreto de cómo las cosas son. Pero resulta de que no es la primera vez que sucede, porque en los tiempos de la Natividad eso exactamente estaba sucediendo. Recordemos que por 400 años el Señor no había hablado absolutamente nada profético a su pueblo, desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús. Y pues no había absolutamente nada, así que los fariseos, los seduceos y las otras sectas, que eran sectas judaizantes que había en aquel tiempo, ellos se encargaron de hacer sus propias series y enseñanzas de cómo el Señor iba a venir. Esto empezó a crear como una caricatura de cómo el Mesías iba a volver, no iba a volver, cómo iba a llegar para liberar a Israel como un caudillo de guerra, como un Terminator, y él iba a acabar con el Imperio Romano y traer a Israel de regreso a su elitismo y gloria del tiempo del rey David. De lo cual, cuando Jesús vino, y fue algo completamente diferente a lo que ellos pensaban, lo rechazaron y no quisieron nada con él. Y no que se repita la historia de la misma manera, pero hay muchos elementos que son muy similares, y sería una tragedia que nosotros perdiéramos el día de nuestra visitación así como los judíos lo hicieron en su tiempo. Y esa es la parte clave. Como quiera que eso sea, no sé si me estás siguiendo, pero es la manera en lo que he estado meditando al respecto. ¿Qué tragedia sería que como las personas tenían una expectativa muy basada en sus enseñanzas y en cómo tenían tan herméticamente su teología pensada? ¿Qué tragedia sería de que hiciéramos lo mismo nosotros? Porque ya lo tenemos todo figurado. Y parte de lo que hace las promesas bíblicas, las profecías, la escatología, no es crear una expectativa de que nosotros tenemos que descifrarlo todo. Eso es donde nos metemos en problemas. Sino que la escatología permanece en oscuridad para que nosotros descubramos el mensaje a donde la escatología apunta. Esto es, si hay una promesa de la venida del Señor, basta con saber que Él viene. Basta con saber que Él va a ser fiel para guardarnos para ese día y que no vamos a perder el día de su visitación. No para figurar cuándo, no para figurar en qué manera y qué es lo que va a hacer ni nada de eso, sino que basta con saber que el Rey va a venir y que va a demandar de nosotros el fruto de nuestra labor, que eso sería lo bíblico. Lo he mencionado mucho. ¿Quieres tú abrazar las promesas de los últimos tiempos? ¿Quieres tú
saber qué es lo que tiene el Señor para nosotros, mira Mateo 25 y eso debería ser suficiente para nosotros. Mateo 25, échale lápiz ahí para que lo veas. Entonces, hay 3 ejemplos que quisiera darte acerca de lo que debería de hacerse para poder entender mejor y para poder ejecutar mejor la profecía bíblica basado en la historia de la Navidad. Y lo primero es con los magos. La palabra magos o el griego magoi no se trata de ilusionistas de circo, sino que se trata de personas que eran estudiosos de las estrellas. Es como diríamos, sería un poquito más, pienso yo, sería un poquito más como los lectores de las manos. Eso es algo terrible para nosotros, eso no se hace. Pero era el arte de aquel tiempo. La gente leía las estrellas y leía destinos y leía cosas. Pues esa era la manera en la que ellos hacían las cosas. Y estos magos eran realmente personas que estudiaban las estrellas, personas que tenían una cierta manera de poder ver las cosas, y ellos agarraban esas artes oscuras y les enseñaban a los reyes lo que tenían que hacer. Ellos eran consultores. Entonces, he aquí que estos magos, para no dar la historia muy larga, esta palabra magos eran este tipo de consultantes y cortesanos que siempre estaban en lugares importantes para poder brindar consejo a los mandatarios y regentes. Y ahí, pues, si te viene a la mente la historia de Nabucodonosor, de cómo cuando Daniel le interpretó el sueño durante el tiempo del exilio, Nabucodonosor pone a Daniel como el líder de los magos. La Biblia no usa esa palabra exactamente, pero sí usa la palabra sabios. Y esa palabra sabios exactamente es el mismo conglomerado, el mismo grupo de gente que son ese tipo de personas, que leen las estrellas y que dan consejos a mandatarios. Lo curioso es que Daniel en su tiempo, el profeta Daniel en su tiempo, esto es 500 años antes de que Jesús nazca, aproximadamente. Daniel no pudo erradicar la oscuridad del reino de tinieblas que tenía Nabucodonosor, pero sí logró infiltrar el reino. ¿Cómo? Creando una esperanza de que algún día el rey iba a venir. Porque recordemos que Daniel fue fiel a Dios. Y en medio de ese mundo anticristiano, por decirlo así, Daniel sirvió al mismo anticristo, por decirlo de esa manera. Porque recuerden que el anticristo no es una persona, el anticristo es un espíritu. Entonces, habitando Nabucodonosor, este hombre tuvo el privilegio de tener a Daniel, de recibir profecías y de recibir el croquis de cómo Dios iba a obrar en el futuro. Entonces, sabemos de la estatua de Daniel, sabemos de las 70 semanas de Daniel, y todo esto eran expectativas que fueron reveladas durante el tiempo de Daniel, y de alguna manera hubo algún tipo de osmosis que podemos nosotros tener como conjetura, porque estas son conjeturas. Pero toda esta osmosis que probablemente Daniel enseñó entre la gente babilónica. Ahora, estos magos de la natividad posiblemente eran descendientes de esos magos. Entonces, lo cual, otra vez, todo esto es conjetura, y es una linda conjetura, pero no puedo decir que es doctrina, porque la Biblia no lo habla, pero sí nos da un poquito de ideas. Si Daniel enseñó a los magos originales 500 años antes, qué hermoso sería que durante 500 años esta enseñanza prevaleció, y ahora los que están mirando las estrellas en el tiempo de la natividad, ellos son los que encuentran la estrella y van a encontrar a Jesús. Y lo reconocen, saben que es el rey de los judíos, es la estrella del rey de los judíos. Está padre. Bueno, entonces ahora viene otra segunda historia. Y esta es, bueno, antes de llegar ahí, los magos son ahora personas que viajan para encontrar al Mesías. Son personas que creen en él, son personas que lo dieron todo, porque dieron su oro, incienso y mirra, dieron sus tesoros, dieron de su sustancia, y fueron personas que lo adoraron. Y son gente mundana, son gente pagana que
que ellos estaban esperando y lograron, realmente reconocieron lo que Dios estaba haciendo. O sea, ponte a pensar, ¿cómo es posible que estos magos, siendo paganos, vienen y tienen una revelación de Dios que aún los que son entrenados no pueden ver? Están ciegos a ello. Y esto es porque tú puedes, o uno puede conocer mucha Biblia y no hacer nada con ella. Nada. Y puede haber gente que conoce solamente un pedacito de Biblia, pero hacen algo con ello y es increíble lo que puede pasar. Los magos no siguieron la ley, no eran judíos, pero ellos, lo poquito que entendieron, cumplieron su cometido. Y yo pienso que eso es de agrado a Dios. Entonces tienes ahora el segundo ejemplo, es con Simeón, que es un viejito que la Biblia no habla mucho de él, solamente dice que él era un hombre muy fiel y una persona que había dado su vida al servicio del Señor. Y Dios le había profetizado, le había dicho que él no moriría hasta que él viera al Mesías. Y justamente cuando él estaba en el templo y María y José llevaron al bebé, reconoció al Mesías. Y el tercer ejemplo era Ana, que era otra viejita que estaba allí, y ella había sido viuda desde muy joven y dedicó toda su vida al servicio del Señor en ayunos, en oración y sirviendo en el templo. Entonces, ni bien Simeón había terminado de hablar con los papás de Jesús, y viene Ana. Y ella viene y bendice al niño también y empieza a unirse a Simeón en la profecía de cómo este Mesías iba a cambiar el destino de la humanidad. Bueno, lo que la Biblia diga con respecto de ello, tendrías que leer el pasaje. Entonces, lo precioso de todo esto es de que Simeón y Ana no se la pasaron buscando en qué momento iba a regresar el Señor. No se la pasaron haciendo ministerios de los últimos días. No se la pasaron haciendo los gráficos y haciendo predicciones de fechas ni nada de eso, sino que esperaron fielmente, siendo fieles y en servicio al Señor. Y estos son 3 ejemplos de personas que hicieron algo con la revelación que les fue dada. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que lo poquito que nosotros entendamos del retorno de Jesús, que nos mantengamos ocupados y fieles hasta que Él vuelva. Y entonces dejemos que Dios sea Dios y que Él traiga a Jesús cuando Él quiera. Y esto es lo glorioso de la Navidad. Te lo pongo de esta manera más fácil. Los regalitos de Navidad crean una expectación muy hermosa en los niños. ¿Verdad, Zoe? Saluda. Hi. Dios crea una expectación hermosa en los regalos de Navidad. Y esto es que, un papá crea una expectación hermosa en los regalos de Navidad porque uno compra los regalos, uno se los da a los niños y los niños tienen esa expectación de qué es lo que va a haber en el regalo y lo que van a abrir y toda la cosa. Entonces, con la escatología es igual. Debe de haber una expectación hermosa, una expectación gloriosa de qué es lo que hay en ese regalo, de qué es lo que va a suceder, de qué hermoso va a ser cuando el Señor venga. Pero ese regalo está envuelto. Hay un misterio, hay algo que lo cubre. Y ese misterio está envuelto, está puesto bajo ese velo misterioso por Dios mismo. Entonces, nosotros como papás envolvemos el regalo a propósito para que los niños no sepan lo que hay en el regalo. Pero queremos que los niños se porten bien mientras que llegamos al regalo, ¿verdad? Entonces es lo mismo con la escatología. Nosotros queremos, como dice mi papá, portarnos bien, pórtense bien, ¿verdad? Y poder llegar a ese punto donde nosotros llegamos al día de visitación, donde podamos abrir el regalo, y el regalo es Jesús. Y entonces que nos sorprendamos de qué manera Él viene y de qué manera Él va a hacer las cosas y cómo va a hacer las cosas. Nuestro trabajo es ser fieles hasta entonces y conservar la esperanza. Entonces espero que esto te ayude para poder pensar en cómo vivir en estos días fielmente en lugar de estar distraídos en más predicciones escatológicas y la gente que está constantemente diciendo alerta porque ya es el fin y todo eso. Más que nada, entre más nosotros sintamos que el Señor viene, más fieles nosotros seamos a Él, para que el día en que esos ojos llenos de amor y de fuego nos estén mirando directamente,
que nosotros tengamos las manos llenas de fruto y que Él, en lugar de decirnos dónde está el fruto de tu labor, dónde está el fruto del poder más grande que deposita en tus manos, que fue el poder de la sangre de Cristo, el poder de la salvación, el poder de los dones del Espíritu, que el Señor diga: buen siervo fiel, buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, vente conmigo. ¿No sería hermoso? Y esa es la esperanza del creyente. Eso es el enfoque de la escatología. Ese es el enfoque de lo que la promesa bíblica hace. Fue lo mismo en el día de la Natividad, es lo mismo para nosotros. Así que bueno, te saludo desde la ciudad de Austin, Texas. Aquí estoy con mi hijita, es muy temprano por la mañana. Ahí está Zoe. Así que saludos y bendiciones a todos. Que Dios los bendiga, feliz Navidad y que te dé muchas tacitas de café. Adiós.